Bueno, cuando nosotros estudiamos un material, normalmente se hace una serie de estudios. Eh, no alcanza con que se haga, por ejemplo, únicamente un análisis químico o tal vez algún ensayo mecánico, sino que normalmente uno trabaja con una batería de estudios que le permiten arribar a algún diagnóstico, por ejemplo, si fuese un material que falló, o si fuese un material que se va a poner en servicio para ver la calidad que tiene también, vamos a hacer una serie de estudios. Uno de esos estudios que tiene muchísima importancia es el estudio metalográfico. Este estudio consiste en poder ver la microestructura que tiene el material. Y entonces lo que nosotros vamos a hacer es trabajar a nivel micrométrico, con lo cual necesitamos poder ver la muestra amplificada, o sea, vamos a trabajar con microscopio. Ahora, una muestra no puede llevarse al microscopio directamente por una serie de limitaciones que se tienen, entre las cuales, por ejemplo, tenemos tamaño, eh, la distancia focal que puede tener un microscopio, cómo trabaja el microscopio para poder reflejar y mostrar la imagen. Entonces, lo que se hace es prepararla a la muestra para poder hacer la observación en el microscopio. La importancia de hacer un estudio metalográfico es que nos puede, de alguna manera, contar la historia del material, o sea, historia entre comillas. Nosotros podemos saber, por ejemplo, a qué tipo de proceso ha sido sometido para su conformado, o sea, para la forma que tiene. Se puede conocer, por ejemplo, a que si ha sido sometido a algún tratamiento térmico, si ha estado expuesto a algún esfuerzo. Son cosas que el estudio metalográfico permite saber cuando se tiene cierta experiencia en el estudio de este tipo. Bueno, para realizar el estudio metalográfico, normalmente son 4 etapas. La primera es seleccionar la muestra, después la vamos a preparar para observar en el microscopio, vamos a hacer esta observación y vamos a hacer un análisis de la información que estamos teniendo con el microscopio. Con respecto a la selección de la muestra, bueno, esto es muy importante porque normalmente las piezas que van a llegar, sobre todo si son piezas que han estado en servicio, son piezas que pueden venir, por ejemplo, con polvo, con óxido, pueden venir con lubricantes, pueden venir con tierra, pueden venir con una serie de cosas adicionadas a la misma muestra propias del ambiente en el cual estuvo trabajando. Y lo que hay que hacer es limpiar todo eso para poder ver en realidad el material que se pretende ver. Aquí ustedes tienen una fotografía de un caño que falló y que explotó, como ustedes ven, se ha hecho una grieta en el medio. Después de hacer una prueba hidráulica. Entonces, cuando se trae este componente para estudiar, lo que hay que ver es cómo se selecciona el lugar de estudio. Normalmente, cuando son piezas que han fallado,
se puede extraer una muestra cerca de la falla, en este caso nosotros extraeríamos una muestra, por ejemplo, cerca de la grieta, y probablemente, como esto va a ser un caño, nos iríamos a algún sector un poco más alejado para extraer una muestra que nos sirva de comparación. La selección de la muestra es muy importante también porque este es un estudio de tipo superficial. Entonces nosotros podemos, por ejemplo, en una muestra, estudiar las distintas caras que presenta el componente. O sea, si nosotros tenemos, por ejemplo, una muestra que puede ser cuadrada, nosotros vamos a tener esas 8 caras para estudiar. Bueno, eso también influencia y hay que ver desde qué cara se pretende estudiar. En el caso de este caño, por ejemplo, nosotros tendríamos una vista que sería donde tiene la grieta, o sea, frente a la grieta, ¿sí? O sea, haríamos una en esta dirección y una habría que hacer, por ejemplo, en lo que sería perpendicular a la hoja. Entonces, por lo menos 2 vistas como para hacer. Quien decide qué caras y qué sectores se van a estudiar es, en este caso, el ingeniero de materiales o el técnico en materiales, el que entiende, porque es la forma en que se va a sacar la mayor información y de la manera más adecuada. Ahora, la otra cuestión, como yo les decía, es qué tamaño de muestra nosotros podemos tener para poner en el microscopio. Normalmente se cortan muestras que pueden ser de 20, 25 centímetros, de 20, 25 milímetros. Hay un error en el apunte, no son muestras tan grandes, ¿sí? Pero para estudiar metalográficamente a veces se alcanzan con muestras tan pequeñas como la cabeza de un alfiler. Solo que para poder tener una manipulación más cómoda, bueno, se van a muestras que puedan tener 20, 30 milímetros más o menos. Eso depende del componente y depende de cómo, de qué es lo que se va a estudiar y de qué disponibilidad se tiene de la muestra. ¿Cómo se corta esa muestra? Porque bueno, nosotros, por ejemplo, podemos tener un caño completo como este y vamos a necesitar cortar, llamémosle un pedacito, para poder estudiarlo. El corte al que se recurre normalmente son de tipo mecánico. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a poner en una prensa la muestra y vamos a recurrir a una sierra y con esa sierra se va a cortar la muestra. Hay formas de cortar muestras que son mucho más fáciles, pero distorsionan mucho la superficie y como precisamente estos estudios metalográficos son superficiales, hay que tener en extremo cuidado de no alterar eso que pretendemos estudiar. Entonces, se recurren a cortes de tipo mecánico, ¿sí? En este caso, como ustedes ven, esto que ustedes ven acá es exactamente lo que nosotros hacemos en el laboratorio, es ponerlo en lo que se conoce en el lenguaje tallerista como una morsa, se pone ahí la muestra y con una sierra se corta. Esto no siempre es fácil, hay piezas metálicas que son muy duras, entonces, cuesta y lleva tiempo. Y si es posible por el tamaño de la muestra, por la forma que tiene y demás, se puede recurrir a una cortadora de disco, que también la tenemos en el laboratorio, donde, bueno, a través de un sistema de sujeción se pone la muestra y a través de un disco de corte, que es este que ustedes ven acá, este redondito que ustedes ven acá, eso se acciona y bueno, entonces presiona el disco contra la pieza con esta manivela y eso nos permite cortar, digamos, con menor trabajo que el manual.
Ahora, esto tiene una limitación que está relacionada a la forma y tamaño de la pieza. Ya sea que cortemos en forma manual o con la cortadora, este corte siempre se hace con refrigeración, o sea, siempre se va utilizando agua para que la pieza no tome temperatura y a su vez esa temperatura pueda alterar la superficie que estudiamos. Entonces, una primera cuestión en la preparación de la probeta, entonces va a ser la forma en que se corta esa muestra. Bueno, ahora vamos a ver cómo se prepara, cómo seguimos con la muestra. Si la muestra tiene un tamaño manipulable, como yo les decía, por ejemplo, si podemos cortar un cuadrado o un redondo que pueda tener, por ejemplo, un diámetro de unos 25 milímetros, se puede manejar fácilmente. Pero muchas veces las muestras son mucho más pequeñas. A veces se puede cortar, a veces piezas muy pequeñitas. Por ejemplo, si se va a estudiar un alambre, se puede cortar piezas de 2 milímetros y de diámetros de 1 milímetro, por ejemplo. O hay piezas que son muy complicadas de cortar, entonces lo que se obtiene es, se puede cortar una parte muy pequeña. Si estuviéramos estudiando, por ejemplo, algún tornillo, y quisiéramos ver la parte del filete también, son zonas chicas para estudiar. Entonces muchas veces, y ya van a ver por qué, nosotros no podemos manipular. Entonces lo que se hace es poner ese pedazo de material que se cortó, que es pequeño, en un soporte, para que se lo pueda manejar con mayor facilidad. Y eso se conoce como embutido de la muestra o embutido de la probeta. En el caso nuestro, en el laboratorio, ese embutido lo hemos solucionado de una forma bastante sencilla porque hemos encontrado unos compuestos que al mezclarse solidifican. Tienen un nombre comercial que se llama Subiton Cristal. Entonces lo que hacemos es poner la muestra en el... Lo que hacemos es poner la muestra, elegir la superficie que se va a estudiar y esa se coloca hacia abajo. Encima ponemos un tubo de PVC, este es un tubo de PVC común, de los que venden en los corralones. Entonces, lo que se hace es poner la cara de estudio hacia abajo, se pone el tubo de PVC y se le agrega este compuesto, que en realidad es un polvo más un compuesto que al unirse quedan como una gelatina, digamos, y se autocatalizan y al cabo de unos 15 minutos más o menos se solidifica. Y las muestras quedan así, como ustedes ven, esto sería el tubo de PVC, esto es en realidad la muestra de estudio y este es el compuesto que hace de soporte. Acá tienen, por ejemplo, un perfil, en este caso son barritas redondas y bueno, y acá hay unas piezas de estudio donde se aprovechan para poner en un mismo montaje dos caras de lo que se va a estudiar. Bueno, esto se hace, como les digo, porque muchas veces, como pueden ver acá, las muestras son pequeñas, entonces no es posible manipularlas y hacer el paso siguiente. En otras oportunidades, se puede tener una muestra bien manipulable, como por ejemplo este pedazo de esta barra de acero, que esta no es necesario montarla, porque ya aproximadamente tiene el tamaño de lo que tienen estas otras. Bueno, después de eso viene todo lo que es el desbaste y el pulido. Nosotros lo que vamos a hacer con la muestra es llevarla a una superficie especular. O sea, la vamos a dejar como un espejo
Vamos a alisarla lo más posible, llevarla a una condición especular, y a partir de ahí lo que vamos a hacer es hacerle un ataque químico y recién la vamos a poder mirar al microscopio. Ese pulido se hace utilizando unas máquinas pulidoras, se llaman pulidoras de disco. Ya vamos a ver un video, estas son cosas que nosotros tenemos en el laboratorio. Entonces tenemos la pulidora de disco, en la pulidora se coloca lo que ustedes conocen como una lija. Se empieza desde un grosor, desde algo de una lija gruesa, y se va haciendo distintos pasos hasta completar una lija finita, ¿sí? Por ejemplo, los números de lija, nosotros usamos mínimamente 4 pasos, van desde 120 hasta 600. ¿No? Ustedes ya saben que a medida que es mayor el número, la granulometría de la lija es menor, o sea, hasta 600 es la más finita. Entonces, se pone la lija en este disco que gira, y ahí se hace el pulido de la muestra que está en contacto con eso. Ya vamos a ver un video de esto para que ustedes puedan tener un poco más de idea de cómo es este paso. Así que... Estos son los discos pulidores, y esta es la muestra, la que tiene en la mano es la muestra. Nosotros también podemos cambiar así directamente las lijas para ir disminuyendo el grosor. Esta es la muestra. Lo que se hace es apoyarla sobre el disco pulidor, y le vamos a ir sacando las capas superficiales. Cuando terminamos con las lijas, que es lo que acaban de hacer acá, estos son las lijas de distinto grosor que se van cambiando, poniendo cada vez una más fina, cada vez más fina. La muestra tiene que estar quieta, y lo que gira es el disco. Como ven, tiene lubricación, ¿sí? Para que esta muestra no tome temperatura, porque siempre se cuida de que no se altere superficialmente. Y la muestra se mantiene quieta, y lo que gira es el disco. Eso se hace para poder tener rayas en un solo sentido. Cuando nosotros pasemos al paso siguiente, que va a ser cambiar esa lija por una de menor granulometría, la probeta se gira a 90 grados, cosa que las nuevas rayas se hagan en forma perpendicular a las que habían. Entonces, cuando esas nuevas rayas perpendiculares borran todas las anteriores, se sabe que el paso ha terminado. Bueno, eso se hace por lo menos con 4 lijas. Una vez que se han pasado esas lijas, se pasa a una etapa que ustedes en la bibliografía la van a encontrar como pulido propiamente dicho. En ese caso, lo que vamos a hacer es reemplazar toda la lija por paños. Son paños de telas muy suaves, pueden ser, por ejemplo, de pana, puede ser como la de las mesas de billar, puede ser alguna de esas telas que son muy suaves, y se usan unas pastas pulidoras y van a humedecer las telas con algunas sustancias que son aceitosas. En el caso nuestro, nosotros utilizamos una que se llama etilenglicol.
Bueno, les muestro ahora cómo sigue esto. Entonces ahí se hace el pulido de la pieza, lo que van haciendo es van sacando cada vez la superficie, cada vez las capas superficiales, ahí van a poner los paños de pulido, y ese que ustedes ven es la pasta de pulir. Eso que ven es la pasta de pulir, y eso que ven es la sustancia aceitosa con la cual humedecen el paño. Esas pastas de pulir siempre están en el orden de los micrones. Aquí sí, ya podemos mover la pieza en todo sentido, porque lo que vamos a tratar es de borrar todas las líneas que hubo en el paso anterior para poder tener una superficie de tipo especular. Bueno, les van mostrando, ven cómo va quedando esto, va quedando especular. Entre paso y paso se lava bien para no llevar ninguna partícula de una lija al paso siguiente para que pueda estar. La preparación de la probeta es muy cuidadosa, y ustedes fíjense que la superficie queda especular. Lo que va a hacer ahora va a ser volver a cambiar y poner un paño, y va a utilizar una pasta de pulir de granulometría más fina. Fíjese, en este caso se trata de alúmina de 5 micras, se puede llegar hasta usar alúmina de 1 micra de granulometría para poder tener la pieza completamente preparada. Entonces, bueno, va a ser lo mismo, va a distribuir esa pasta, se cuida mucho de no desperdiciar porque son muy caras. Entonces se va a pulir esa parte ya con una granulometría muy fina. En este caso van a terminar aparentemente con 5 micrones, no, van a hacer una más. Todo eso son paños, todos estos paños se venden, son paños, ¿ves? Terminan con 1 micra también acá. Estos son pastas de diamante industrial, o pueden ser alúminas. Esas son pastas pulidoras que se utilizan. Y lo que vamos a llevar y lo que estamos buscando es que la superficie quede totalmente lisa y especular. Ustedes recuerden que estamos partiendo normalmente de piezas que vienen como el caño que nosotros vimos en la foto, o sea, vienen con todo el contaminante del ambiente en el que estuvieron trabajando. Bueno, ahí la limpian y la pieza ya está pulida y terminada. Y una vez que está pulida, se le hace el ataque químico, que el ataque químico es esto que ustedes ven, que es en realidad poner la pieza en contacto con en este caso es una solución de ácido nítrico en alcohol, que se llama nital. Y eso hace que la pieza se opaque un poco. ¿Por qué se la ataca? Porque si nosotros ponemos la muestra sin atacar, es como, teniendo en cuenta que el microscopio trabaja a reflexión, sería como poner una luz frente a un espejo, o sea, no vamos a ver mucho, no vamos a ver nada. Entonces, lo que se hace es hacer ese ataque químico, que en realidad es únicamente esto que ustedes vieron, que es ponerla la pieza en contacto con un reactivo. ¿Ve? Es hacer esto, es poner la pieza con un reactivo unos segundos, es suficiente, y la reacción se corta con agua. Y después se lava con alcohol. Eso permite que tengamos una corrosión seleccionada, que va a haber microestructuras que se van a atacar con más facilidad que otras, o si son
de una sola microestructura, bueno, hay orientaciones en los granos en que se atacan con mayor facilidad que otra. Entonces, eso permite que la microestructura se marque. Bueno, y una vez que está eso así, se lleva a microscopio, y nosotros vamos a poder ver, ahora sí, lo que es la microestructura. Entonces, una vez que hicimos todos estos pasos, como ustedes vieron en el video, entonces vamos a poder ver la micro. Si nosotros fuésemos viendo al microscopio los pasos intermedios con las distintas lijas, lo que iríamos viendo son cómo van quedando las rayas. Ahí, ¿ven? Que van quedando en distinta dirección, hasta que se llega a la más finita, que bueno, esa prácticamente las rayas no se ven, pero eso es lo que nosotros veríamos si los pusiésemos. Y una vez atacada, ¿sí? Ya nosotros vamos a poder ver cómo queda la muestra, ¿sí? El ataque puede ser, como ustedes vieron, o bueno, usando tal vez alguna pinza para tener alguna precaución, ya que estos reactivos son ácidos. Bueno, y por último nos quedaría el analizar la información. Lo que ustedes van a ver, todavía estamos empezando, así que no van a poder ver, pero algunas microestructuras pueden ser como este tipo. O sea, lo que ustedes van a ver son distintos dibujos, por llamarles de alguna manera, ¿sí? Distintas formas de color, distintos. Normalmente todo esto se ve en estos tonos, ¿no? O sea, son en tonos de grises. Pero bueno, van a ver distintas cosas. Por ejemplo, este es un acero de bajo carbono. Y yo lo sé porque, bueno, ya he visto varios y sé que esta parte clara que se ve es una zona, es hierro prácticamente puro, y acá se ha formado otra microestructura, por lo cual ustedes ven esas manchas negritas. Por ejemplo, esta estructura se da cuando el acero ha tenido un enfriamiento muy rápido, ¿sí? Ha sido enfriado con una altísima velocidad de enfriamiento y la estructura se acomoda así. Y esto, por ejemplo, es un acero inoxidable que tiene algunos carburos precipitados en sus bordes de grano que le confieren, por ejemplo, una debilidad en cuanto a su resistencia a la corrosión. Entonces, de estas microestructuras hay miles, muchísimas, y cada una cuenta la historia del material. Y esto tiene que cerrar con los estudios, los otros estudios que se hagan. Normalmente se hace un estudio, un análisis químico, eso es fundamental. Se hará, por ejemplo, un análisis metalográfico, se puede hacer, por ejemplo, un ensayo de dureza, y tal vez completar con algún otro ensayo que fuese factible de realizar, como para poder saber qué es lo que ha pasado. Entonces, el análisis metalográfico es parte fundamental del estudio de materiales, y para poder hacerlo se tiene que preparar la muestra. O sea, yo no puedo tomar una muestra como la que hemos visto nosotros acá en este tubo, que es como que normalmente vienen, y observar, sino que tengo que saber seleccionar el lugar más adecuado para poder sacar la mejor información posible, y después a partir de ahí hacer todo lo que es el desbaste y pulido, hacerle el ataque químico y recién poder observar al microscopio. Bueno, eso es lo que nosotros hacíamos en clase, le mostrábamos cómo se prepara, porque todo esto que ustedes ven nosotros en el laboratorio lo hacemos, y bueno, nosotros en el laboratorio tenemos un microscopio óptico en el cual hacemos las observaciones, que para la parte tecnológica industrial es como alcanza bastante, se trabaja muy bien. Si uno quisiera
algún estudio un poco más profundo o poder ver a mayores aumentos, nosotros en el laboratorio podemos magnificar hasta 500 aumentos más o menos. Si quisiéramos trabajar a más aumentos, lo que se puede hacer es enviar la muestra a un microscopio electrónico. Eso nosotros lo hacemos enviando a un centro de Buenos Aires, que es donde nos hacen los estudios, y bueno, ahí ya podemos hablar de aumentos de 1000, 2000 y más si queremos. Pero para la parte tecnológica industrial, con aumentos de 200, 500, 100, se trabaja muy bien. Así que bueno, eso era un poco contarles cómo se prepara, cómo vamos a ver esta parte de microestructura. Y esto es muy importante porque muchas de las propiedades mecánicas dependen de este nivel de estudio de la materia, o sea, van a depender de la microestructura. Entonces eso nos permite cerrar y concretar un estudio. Bueno, eso era contarles un poco, más que nada, cómo se prepara y cómo se trabaja para ver estas muestras. Así que bueno, eso sería. Y ahora la ingeniera Antequera les va a contar algo parecido, cómo se preparan. Hay alguna diferencia, pero también las muestras cerámicas también necesitan una preparación para poder verlas en el microscopio, y eso le va a contar ahora la ingeniera Antequera. Bueno, como les dijo la ingeniera Gareca, ahora lo que vamos a ver es la preparación de probetas, es decir, de especímenes cerámicos, para poder hacer su estudio, digamos, en este caso, en vez de metalográfico, es ceramográfico. Es decir, ustedes se acuerdan en la primera clase que habíamos dicho que existen tres tipos principales de materiales, que eran los metales y aleaciones, los materiales cerámicos y los polímeros. Bien, ya vieron con la ingeniera Gareca cómo se preparan las probetas metálicas para su estudio. Ahora, ¿por qué necesitamos estudiarlas? Si se acuerdan también de la primera clase, había un triángulo que, digamos, relacionaba la estructura del material con las propiedades y con el procesamiento que habían tenido, con la historia del material. Entonces, si nosotros queremos saber por qué tiene determinada propiedad, por qué actúa de esa manera el material, necesitamos conocer su estructura, su microestructura. Porque varias propiedades, como ser las propiedades térmicas, propiedades mecánicas, van a depender de esa microestructura. Entonces, si esa microestructura tiene algo fuera, digamos, de lo que tendría que ser realmente esa microestructura, no va a tener el comportamiento que nosotros necesitamos. Bien. Habíamos dicho que, se había dicho que el estudio de las probetas de metales o aleaciones se lo hacía a través de la metalografía. En cerámica se llama ceramografía. Y bueno, después también tienen ¿no es cierto?, para los polímeros, que es tiene, digamos, otro nombre, que es la plastometría. Ahora, ¿qué es la ceramografía? La ceramografía, como dice ahí, es el arte y la ciencia de preparar, examinar y evaluar la microestructura. Nosotros necesitamos evaluar esa microestructura para ver, digamos, qué propiedades va a tener o qué es lo que pasa. Ese es en el caso de que nosotros tomamos un ejemplar
digamos, sin utilizar. Ahora, cuando ya se ha utilizado y ha fallado un determinado material, también podemos estudiarlo, cortar un pedazo y, digamos, preparar la probeta y estudiarla. Entonces, se puede ver por qué ha tenido tal comportamiento ese material. Como lo vamos a estudiar a través del microscopio, entonces, digamos, digamos, la microestructura, el nivel que se ve es más o menos desde 1 a 100 micras. Y ahí vamos a poder ver los granos, fases, vamos a poder ver límites de granos, poros, grietas. Y como yo les decía, todas estas propiedades mecánicas, ópticas, térmicas, eléctricas y magnéticas van a depender de esa microestructura. Por eso es importante conocer su microestructura. Además, en la microestructura está reflejada o está reflejado el proceso que ha sufrido ese material hasta llegar a nuestras manos. Toda la historia que ha tenido ese material desde que, digamos, la materia prima fue extraída hasta que se, digamos, se conformó ese material, va a estar, digamos, indicado, va a estar, digamos, plasmado en esa microestructura. Muchas de las, como dice ahí, de las fallas o de las fallas que pueda tener el material van a depender justamente de esa microestructura. Por eso les digo que se acuerden de la primera clase donde teníamos ese triángulo que nos relacionaba la microestructura o estructura, nos relacionaba con las propiedades y con la historia, es decir, con el procesamiento del material. Bien, entonces, bueno, como yo les decía anteriormente, o sea, el campo es, digamos, que engloba todo el estudio tanto de los metales como de los cerámicos, o también de los minerales y de los polímeros, es la materialografía. Generalmente se estudia en la ceramografía cerámicas que, digamos, o sea, del tipo de nuevas cerámicas. Aquí vamos a parar un ratito. ¿Se acuerdan ustedes qué era un material cerámico? Vamos a hacer recuerdo, porque se acuerdan que en la primera clase habíamos definido los distintos tipos de materiales que vamos a ver o que existen en la, digamos, que nosotros utilizamos comúnmente, o sea, todo lo que nos rodea está compuesto de materiales, y ustedes tres tipos principales de materiales eran los metales y aleaciones, las cerámicas, los polímeros, después teníamos también los materiales compuestos y los semiconductores. Dentro de los materiales cerámicos, ustedes vieron que era un material inorgánico, no metálico, que estaba compuesto de una parte metálica y una parte no metálica. Por ejemplo, tenemos la alúmina, que el aluminio es, digamos, metálico y el oxígeno es no metálico, entonces ahí está compuesto por una parte metálica y no metálica. Entonces, estos materiales, como si recuerdan un poco esa primera clase, tiene determinadas propiedades, como ser que son frágiles, esa es la desventaja que tiene, pero después, por ejemplo, son resistentes a altas temperaturas, son resistentes también a la oxidación, o sea que tiene muy buenas ventajas y algunas desventajas. Dentro de esos materiales cerámicos hay cerámicos tradicionales que nosotros conocemos que en nuestra cotidianeidad, por ejemplo, ladrillo, o sea, los ladrillos con los cuales se construyen las casas, o toda la parte de vajillería, tazas, platos de porcelana,
También podemos incluir dentro de los materiales tradicionales algunos materiales refractarios, pero existe otra rama que esa la vamos a ver cuando veamos materiales cerámicos, principal, que son los nuevos cerámicos, es decir, cerámicos que se han creado con nuevas propiedades para que, digamos, tengan mejores prestaciones. Por ejemplo, esos cerámicos se los aplican en prótesis de huesos, se los aplican en vehículos espaciales, en herramientas para máquinas de herramientas, para motores de autos, para frenos de auto, y para la electrónica. Son nuevos cerámicos, y esos cerámicos constituyen la gran masa, la principal masa, o sea, con las cuales se estudia, o sea, se los estudia a través de la ceramografía. Generalmente un material cerámico común, por ejemplo, un ladrillo o una teja, digamos, no es necesario, digamos, hacer un estudio ceramográfico, pero estos nuevos cerámicos sí es necesario hacerle un estudio ceramográfico, y no solo, digamos, utilizar microscopios ópticos, sino también la microscopía electrónica, digamos, se utiliza mucho para estudiar la microestructura de estos cerámicos. Ahí ustedes pueden ver a la izquierda una estructura que es de una alúmina al 99%, que, bueno, está atacada. Ya vamos a ver qué tipos de ataques se realizan en los materiales cerámicos. Y otro tipo, porque hay dos tipos de preparación, que ya vamos a ver enseguida, y una sección delgada que dice ahí de la misma alúmina al 99%, es decir, es una misma muestra preparada de dos formas distintas. Bien, ¿cómo se preparan, digamos, estos especímenes ceramográficos? Es parecida, o sea, nosotros vamos a tener en los materiales cerámicos, se puede preparar por dos métodos, los llamados cortes gruesos y cortes delgados. Ya vamos a ver en qué consiste uno y en qué consiste el otro. En general, lo primero que se hace es tomar una muestra. Por ejemplo, imagínense un ladrillo refractario, que necesitamos conocer su microestructura. Un ladrillo refractario es un ladrillo parecido al ladrillo que ustedes ven con el que se construyen las casas, pero yo digo en cuanto a forma. Nada más que son más robustos, más pesados, porque tienen alúmina. Entonces, sacamos un pedacito para estudiar el material. Eso también hay que tener mucho cuidado, qué parte vamos a tomar de ese ladrillo, porque los materiales cerámicos son muy, digamos, o sea, las propiedades van a variar de acuerdo a la dirección en que uno saque la probeta, es decir, que van a tener distintas propiedades de acuerdo a cómo uno corte en la dirección que corta la probeta. Entonces uno tiene que cortar la probeta en la dirección que quiere estudiar. Entonces, los pasos son el corte, después tenemos que montarlo, desbastarlo, pulirlo y luego atacarlo. Pero esto, ustedes ven que es más o menos parecido a lo que la profesora les contó que se hace con los metales, pero tiene sus diferencias. Es decir, el procedimiento, los pasos son parecidos, pero los procedimientos son distintos porque justamente los materiales cerámicos son materiales opacos, o sea, no son brillantes, o sea, si uno le saca los pules, no es lo mismo que un metal que alcanza un pulido espejo. Bien, el corte, bueno, también se lo hace con máquinas cortadoras. Hay que tener, digamos, cuidado, porque algunas veces, generalmente cuando uno corta un metal, está refrigerado con agua, ¿no es cierto?, para que el metal no se caliente. Pero aquí, si nosotros alguna vez, o sea,
podemos cortar, no es conveniente refrigerarlo con agua porque hay algunos componentes de la microestructura cerámica que pueden diluirse con el agua. Entonces, algunas veces se corta, ¿no es cierto?, con aceites u otro, digamos, refrigerante. Una vez que se ha cortado, tenemos, imagínense cortar un pedacito más o menos qué sé yo, de 10 milímetros por 10 milímetros, o un poco más grande. Entonces, hay dos formas. Hay una forma rápida que la ideó el profesor, digamos, que estuvo, fue el profesor titular de la cátedra que se jubiló el año pasado, y hay otra forma que es la convencional. La convencional es la que ustedes ven a la izquierda, es un equipo, es como un horno, ahí se alcanzan a ver a la izquierda, hay como un hornito, tiene una parte inferior, donde ese cuadradito oscuro es la probeta que nosotros colocamos. Una vez que colocamos la probeta, le colocamos una resina que tiene, digamos, laduras metálicas, y luego otra resina, que es la parte B, que podemos colocar también otra resina, pero de menor calidad, que puede tener un relleno vegetal, como ser acerrín. Bueno, y luego hay que colocarle, ¿no es cierto?, la etiqueta para saber de qué se trata. Es importante identificar siempre la muestra para saber qué muestra es con la que estamos trabajando. Entonces, una vez que se ha colocado ya todo el material, ese hornito, digamos, se somete a presión y a temperatura. Una vez que ha pasado el tiempo, se desmolda y ven lo que ustedes tienen en el medio, que son ya como pastillas donde tienen, digamos, el material incluido, ¿sí? Bien, son, digamos, resinas transparentes. Antes se trabajaba con baquelita, que es de color bien oscuro, es un marrón oscuro, pero digamos, estas resinas son mejores porque uno tiene más control, digamos, de la muestra. Y en la parte derecha ustedes ven, pueden ver también una serie de probetas, que es la que se hace en el laboratorio, que es la que hacemos en el laboratorio. No, vuelve, Analia, a la anterior. Ahí. La parte derecha tienen esas probetas, exactamente, es la que son la misma forma que se prepara, digamos, como que se preparó las probetas. Tienen el cañito de PVC, colocan la muestra, colocan el monómero, el subitón cristal, ese monómero polimeriza y se endurece. Entonces ustedes tienen ya la probeta para que sea manejable y poder pulirla. Bueno, entonces, una vez montada, ya vamos al siguiente paso. Bien, en el siguiente paso, lo que tenemos que hacer es desbastar, ¿no es cierto? Como les decía, primero se utilizan papeles de lija, que nosotros llamamos comúnmente, que es un soporte de papel que tiene, ¿no es cierto?, en su superficie partículas de carburo de silicio que están, digamos, amalgamadas con alguna goma. Entonces eso va a realizar los primeros pulidos y luego, bueno, ahí les da las revoluciones por minuto que tiene que tener el equipo, y luego de eso, ya para hacerle un pulido más fino, se va a los paños y a abrasivos de menor, digamos, de menor tamaño de grano, como ser las pastas de diamantes o la lúmina.
ahí le dicen una secuencia de desbaste típico para la cerámica, es 1 minuto en un disco de diamante aglomerado con 24 o 240 grit. Lo que se refiere al grit es una medida de la granulometría del abrasivo. Es decir, el diamante va a tener 240 grit, que es cómo se mide la granulometría de la partícula de diamante. Bueno, una vez desbastado, pasamos al siguiente paso. Bueno, una vez, o sea, que se le ha dado, digamos, los pasos más gruesos, se lo ha pulido a los pasos más gruesos, vamos recién a los pasos más finos, que yo les decía hace un momento, con, digamos, con partículas más finas y sobre los paños que pueden ser de paños de seda o paños de mesa de billar, que no sé si ustedes alguna vez han visto cómo es, digamos, ese paño que cubre las mesas de billar, que es un paño verde. Bueno, ese es el que se utiliza como, digamos, como que se lo coloca encima del disco y ahí se coloca, como ustedes vieron en la parte metálica, se coloca la lúmina o bien la pasta de diamante y se terminan los últimos pasos de pulido. Bien, el ataque. Bueno, aquí el ataque es un poco diferente, aunque ustedes en los metales tienen el ataque de tipo químico, que es una corrosión selectiva que hace ese digamos, reactivo sobre el material. Es una corrosión selectiva, ¿por qué? Porque digamos, esa solución que utilizan para atacar la muestra va a atacar determinados lugares. No va a atacar toda la muestra, sino que va a atacar determinados lugares para poner de relieve la microestructura. Aquí también es un tipo, entre comillas, de selección digamos, de corrosión selectiva, aunque en los materiales cerámicos no se habla de corrosión, sino se habla de deterioro del material, pero aquí hay distintos tipos de ataques que se pueden hacer a la probeta. Los tipos de ataque que se le pueden hacer son de tipo electroquímico, físicos, ópticos. Pero a los fines prácticos vamos a considerar los que están ahí en la presentación. Es el ataque térmico, el ataque químico, el ataque electrolítico, por sales fundidas, el teñido térmico, y hay otros. Dentro de los otros hay pulido de relieve por plasma, electrólisis, ataque iónico, por inmersión en sales fundidas, y otros más que, bueno, pero vamos a ver los más importantes, que son estos. Ahí tienen dos muestras, ¿no es cierto?, de alúmina, una al 99,5%, es decir, una alúmina bastante pura y atacada en forma térmica. Y hay otra, a la derecha, ustedes tienen una microestructura de una alúmina al 98%, pero que está atacada químicamente. Bien, vamos a ir hablando de cada una de ellas. Eso es lo que... ¿En qué consiste el ataque térmico? El ataque térmico, digamos, es un ataque que se hace, digamos, es uno de los ataques más limpios, menos peligrosos, que se utiliza para atacar las muestras. Es simple, es efectivo. Las ventajas que tiene es que, digamos, los rasguños o las rayas que se pueden producir cuando uno está puliendo se van,
y además, ¿se acuerdan que yo les decía que se utilizaba un refrigerante distinto del agua para poder cortarlas? Ese refrigerante se quema durante este ataque térmico. ¿En qué consiste este ataque térmico? En primer lugar, ¿se acuerdan que nosotros ya la teníamos empastillada o encapsulada la muestra? Hay que desmontarla, es decir, que hay que sacarle todo ese encapsulamiento que tiene y hay que dejar la muestra libre, es decir, el material libre. ¿Mm? Entonces, a esa muestra se la lleva a temperatura, en un horno. ¿Mm? Se la lleva a 100 o 200 grados Kelvin por debajo de la temperatura de fusión. Cada material, perdón, a la temperatura de sinterización, que no es lo mismo. ¿En qué consiste la temperatura de sinterización? No, la anterior nomás, Analía, porque estamos explicando los distintos tipos. Se me va. Espera, bien. ya lo puedo poner. Bien, entonces sigamos con el ataque térmico. Entonces les decía que se desmonta la probeta, se la lleva a un horno y se la lleva por 100 o 200 grados por debajo de la temperatura de sinterización. Los cerámicos, cuando uno, digamos, fabrica un cerámico, parte de polvos o de granos. Entonces, esos polvos nosotros los tenemos que, digamos, sinterizar, es decir, esos granos se tienen que unir para que formen el cuerpo cerámico. Esos granos se unen, digamos, a la temperatura, a una determinada temperatura, que se llama temperatura de sinterización. Por ejemplo, por decirle un ladrillo común, la temperatura de sinterización es a 900 grados. Una porcelana, ya sea de, no sé si ustedes conocen o han visto las porcelanas eléctricas de los aislantes, eso que, digamos, hay en los postes de luz que llevan, digamos, los cables de alta tensión. No sé si algunas vez vieron esas porcelanas cerámicas, o bien una porcelana de laboratorio, no sé si han trabajado en el laboratorio con algunas cápsulas de porcelana. Todas las porcelanas, la temperatura de sinterización es de más o menos 1400 grados. Entonces va a depender del material cerámico su temperatura de sinterización. Entonces, si nosotros queremos atacarlo en forma térmica, tenemos que llevar a esa muestrita 100 o 200 grados Kelvin por debajo de esa temperatura de sinterización. Eso digamos, ese tipo de ataque, digamos, es, como yo les decía, es muy limpio, es simple y además no es peligroso, como otros, por ejemplo, en el químico uno tiene que manipular reactivos químicos. Bueno, el ataque térmico también se lo llama recocido, porque hay que llevar, o sea, es un tratamiento térmico que se le hace al material. Por ejemplo, ¿a qué tipos de cerámica se le realiza? A óxidos simples, por ejemplo, a una alúmina, como ustedes pueden ver ahí, es decir, un óxido de aluminio, a ese se le puede hacer un ataque de tipo químico. Hay otras cerámicas oxídicas, ¿no es cierto?, que hay que hacerlo, o sea, hay que hacer su ataque en atmósferas inertes o al vacío para que no se oxiden rápidamente. La desventaja que tiene este tipo de ataque es que al subir la temperatura, los granos grandes van a absorber los granos pequeños. O sea que van a empezar a crecer los granos y lo que uno va a ver en el microscopio no va a ser una estructura
digamos, real, o sea, no va a ser una estructura la que nosotros queríamos ver, porque ya va a ir cambiando, porque estos granos grandes van a ir absorbiendo los granos más pequeños, es decir, que va a cambiar, digamos, la fisonomía de la microestructura. Esa es, digamos, una de las desventajas que tiene. Y bueno, y las ventajas es que no es peligroso. En cuanto al ataque de tipo químico, ahí sí podemos decir, entre comillas, que es una corrosión selectiva de zonas que, digamos, son altamente energéticas. Tanto en el ataque térmico como en el ataque químico, cualquier otro tipo de ataque, ¿qué parte se va a delinear o qué parte se va a corroer? Justamente las zonas donde son zonas de alta energía. ¿Y cuáles son las zonas de alta energía en esta probeta? Son justamente los límites de grano. ¿Se acuerdan en todo lo que vimos anteriormente, cuando veíamos cómo los cristales al crecer van chocando con otros cristales que están en otra dirección? Entonces ahí se forman los granos y digamos, en la intersección de esos dos granos se formaba el límite de grano, que era zona donde no había, digamos, una estructura bien ordenada. Entonces, esas zonas donde hay un desorden, que son justamente los límites de grano, son zonas altamente energéticas. Y por eso es que se delinean bien cuando uno le hace el ataque. Es decir, que ustedes saben por termodinámica o por química que todos los sistemas siempre tienden a disminuir su energía. Es decir, tienden al estado de menor energía. Entonces, si son zonas muy energéticas, ¿cómo van a hacer para bajar esa energía? Justamente al atacarlo, esa zona se corroe, ¿no es cierto? Y de esa forma baja su energía. Las zonas planas también son zonas altamente energéticas y por eso es que, por ejemplo, en los metales, como les dijo la profesora, al atacarlos quedan opacas, porque, digamos, se atacan y disminuyen su energía. Un ejemplo de este ataque químico que es bastante peligroso es, por ejemplo, el ataque que sufren los vidrios, o sea, uno puede, digamos, atacar el vidrio con, no sé si se acuerdan de química, con ácido fluorhídrico. El ácido fluorhídrico es un ácido muy corrosivo, muy peligroso, y hay que hacerlo a altas temperaturas en tiempos de residencia bastante grandes, entonces es doblemente o triplemente peligroso. En cuanto al ataque electroquímico, es un ataque de tipo químico, pero con corriente eléctrica, es decir, que se utiliza la corriente eléctrica, que se aplica por una fuente externa. Pero ese tipo de ataque digamos, se utiliza para cerámicos que son eléctricamente conductores, como puede ser el boruro de circonio, el carburo de titanio, el carburo de tantalio, el carburo de boro. Son cerámicas conductoras, entonces ahí sí se puede utilizar un ataque de tipo electroquímico. El ataque por sales fundidas es tan bueno o mejor que los anteriores, es decir, que el térmico y el químico. Pero aquí, ¿se acuerdan ustedes que el ataque químico se empleaba un reactivo químico? Aquí el reactivo, digamos, es una sal. O sea, ya no es agua, o sea, no es un ácido diluido en agua, una solución, sino es una sal. Por ejemplo, la alúmina se puede atacar con óxido de vanadio fundido, o el carburo de silicio se puede atacar con bicarbonato de sodio o bicarbonato de potasio, que también son sales, pero fundidas. Es decir,
se coloca, o sea, en una cápsula estos reactivos y así como veían para el metal con una pinza, ¿no es cierto? Se toma el espécimen y se lo lleva a esa sal fundida y se deja por un tiempo determinado que se produzca el ataque, y luego, bueno, se limpia y luego posteriormente se lo lleva al microscopio para ver la microestructura. El teñido térmico, ¿en qué consiste? El teñido térmico hace uso de que un material cerámico está compuesto por granos de distintas especies. Entonces, al, digamos, acercarle el fuego de un mechero, por ejemplo, Bunsen, los granos se van a colorear de forma distinta, porque son granos distintos. Entonces, va a depender, digamos, el teñido del tiempo que uno lo tenga expuesto a esa llama. Puede ser pocos minutos o pueden ser varios minutos. Y la ventaja que tiene es que no es un ataque muy, digamos, peligroso, y además, si ustedes pueden verlo a simple vista, van a ver que unos granos están más oscuros que otros, y de esa manera se ha producido, digamos, el ataque. Bueno, estos son los tipos de ataque que se pueden, digamos, realizar sobre los materiales cerámicos para ver los granos, para ver límites de granos, para ver microestructuras dentro de los materiales cerámicos. Ahora, si uno está interesado solamente en ver, por ejemplo, poros o microindentaciones. La microindentación es, digamos, son muescas que se le hacen a los materiales con un aparato para determinar su dureza. Entonces son hendiduras. Entonces, si uno quiere ver esto, no es necesario hacerle todos los ataques, sino que se pule la muestra y se la ve nada más. Pero ahora, si uno quiere ver digamos, límites de granos, microestructuras, sí tiene que hacerle cualquiera de ese tipo de ataques que vimos anteriormente. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, la próxima, por favor, ahí les voy a explicar el sobreataque. Bien, aquí tienen, digamos, todo como es la rutina de, digamos, de la preparación de probeta. Primero, como yo les decía, hay que cortarla, luego se la monta o encapsula, luego se realiza el desbaste, el pulido. Ahora, ¿vamos a atacarla o no? ¿Necesitamos ver poros o microindentación o micro dureza? No la atacamos. Eso no necesitan ataque. Ahora, si necesitamos ver, por ejemplo, tamaño de grano, forma de grano u otra microestructura, sí necesitamos ataque. ¿Qué tipo de ataque? Térmico, químico, electroquímico, por sales fundidas, por teñido térmico, etc. Ahora, si nosotros hemos atacado bien, todos los límites de grano se ven bien, pasamos al siguiente paso. Pero si nosotros sobreatacamos, es decir, nos equivocamos en el tiempo y la dejamos más del tiempo que necesitan, digamos, ya se van a producir daños en las probetas. Por ejemplo, si es que le realizan un ataque de tipo térmico, van a ver un crecimiento excesivo del grano, o si le hacen un ataque químico, van a ver una degradación de las características del material. Entonces, si uno le sobreataca al material, tiene que volver al principio, al desbaste, y de ahí volver a hacer todos los pasos que ustedes ven en ese diagrama. Es decir, volvemos al desbaste, volvemos a pulir, volvemos a atacar. Ahí ya tenemos que tener el cuidado de no sobreatacar para obtener una buena microestructura para que pueda ser vista al microscopio. Bueno, y una vez que está bien atacada,
ya podemos mirar los granos o la forma de granos, y ahí termina, digamos, todo el estudio, digamos, de la probeta. La próxima, por favor. Bien, eso es lo que hicimos anteriormente, que eran, ustedes han visto, parecidos a las probetas metalográficas que le explicó la profesora, en esos cañitos de PVC o bien con el otro aparatito. Son cortes gruesos, acuérdense bien, eso se llaman cortes gruesos. Ahora, los materiales cerámicos también pueden prepararse en los llamados cortes delgados. Estos cortes delgados son parecidos a lo que preparan los mineralogistas para ver, digamos, la estructura de los minerales. Entonces, de los mineralogistas se toma la preparación de estos cortes delgados. Ustedes, me imagino que deben conocer los portaobjetos y los cubreobjetos. ¿Los conocen? ¿Conocen los portaobjetos o los cubreobjetos? Que son, digamos, bueno, si no los conocen, son laminitas de vidrio. El porta, por ejemplo, tiene más o menos 10 centímetros de largo por 2,5 de ancho. Ese se llama portaobjeto, porque ahí encima va a ir la muestra. Y el cubreobjeto es más finito, es también una laminita de vidrio, pero más chiquitita, que tiene más o menos 2,5 por 2,5. Bien, sí, es un vidrio, exactamente. Entonces, en el portaobjeto lo que se hace es colocar, digamos, el espécimen, ¿no es cierto?, de la muestra que uno va a estudiar. En lo que yo me olvidé también de decirles en los, ¿cómo se llama?, en los cortes gruesos o en los cortes delgados, previamente, o sea, cuando uno ya tiene el espécimen, hay que hacerle una impregnación. ¿Por qué? Porque los materiales cerámicos pueden ser que los granos sean desgranables, es decir, que uno los lleve a pulir y se vayan saliendo los granos, o sea, no haya una buena cohesión entre los granos. Entonces, lo que hay que hacer es una impregnación. ¿En qué consiste esa impregnación? Esa impregnación consiste en llevar la muestra a un horno con, y digamos, se le coloca también una resina que digamos, se va a introducir en el material y va a amalgamar o va a pegar todos los granitos que pueden estar sueltos. De esa manera, cuando uno vaya a pulir, esos granitos van a estar pegados con esa resina y no se va a producir el aplanamiento. Eso se hace tanto para los cortes gruesos como para los cortes delgados. Entonces, se corta, ahora en el corte delgado, se corta el espécimen que nosotros queremos estudiar, se lo impregna, se lo pega en el portaobjeto, es decir, en el vidrio más grande. Luego se desbasta a un grosor de cerca de 30 micras, es decir, muy finito, queda como una capita encima del portaobjeto, y luego, una vez que ya tiene esa capita re finita, se coloca el cubreobjeto. Bueno, una vez que ya se tiene digamos, el portaobjeto con la muestra y el cubreobjeto, ya se puede estudiar al microscopio. En este caso, no se ataca la muestra. ¿Por qué? Porque la muestra va a estar como un sándwich entre los dos, entre el porta y el cubreobjeto. Entonces uno no puede atacar la muestra, ya se ve de esta manera, y por eso es que se utiliza, digamos, otro sistema de microscopio, que ya vamos a ver. Bueno, aquí les habla de que los adhesivos que se pueden utilizar es una resina epoxídica o un bálsamo de Canadá,
¿no es cierto?, para pegar la muestra en el vidrio y que debe tener un determinado índice de refracción para que no interfiera con la muestra que uno va a ver. Porque nosotros aquí vamos a ver, como les decía, digamos, con otra trayectoria de luz distinta a lo que vamos a ver, a lo que se ve el corte grueso. Bien, aquí tienen cómo se prepara el corte delgado, es decir, se corta, se impregna, ahí tienen en esa foto que dice impregnación, ven como un tachito, ahí donde es el hornito donde se impregna, y luego ustedes ven en la siguiente foto, es como una pulidora. Si ustedes ven que la que está en contacto con el disco es como una mano donde pueden, digamos, entrar varios cortes delgados. Aquí tienen en la foto que está hacia la derecha, tienen el corte delgado, y aquí también abajo y a la derecha tienen dos cortes delgados. Ven que ahí tienen el porta, que es el vidrio más grande, y el cubre, el más chiquitito, y en el medio está, digamos, la muestra que tiene, como ahí les decía, 30 micras, es decir, muy finita, para que pueda ser vista al microscopio. Bien, esto es lo que yo les decía. Ustedes, vamos una vez que ustedes tienen preparada la muestra, ya sea un corte grueso o un corte delgado, vamos primero por el corte grueso. Vamos a ver, ya tenemos incluido, ¿no es cierto? Luego pulido, atacado y vuelto a incluir, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos la probeta lista para mirarla al microscopio. El microscopio que tenemos en el laboratorio es parecido al que está a la izquierda de esta diapositiva, a la izquierda, la parte superior izquierda. Si ustedes ven, tiene como un cubo en la parte derecha, como un cubito. Ese cubo es de donde sale la luz, va en trayectoria recta, baja, no sé si ustedes alcanzan a ver ahí como una pistolita, como un, a ver, indicarles ahí, Analia, aquí donde están los objetivos. Claro, ahí parte la luz viene a decir en forma recta, baja, y baja cada uno de los objetivos. Entonces, al bajar la luz, incide, la muestra se coloca ahí sobre esa parte plana que se llama platina, ahí donde está indicando la profesora, ahí se coloca la muestra, y en el caso de un corte grueso, la luz va a reflejar y va a volver y se va a dirigir hacia el ocular, que es por donde le está indicando la profesora, que es ese tubito que está hacia la izquierda, y aquí en el extremo de ese tubito está nuestro ojo. Nosotros estamos con nuestro ojo ahí y vamos a poder ver la imagen de esa microestructura a distintos aumentos. Podemos ver a 100 por, 200 por, a 500 por, 1000 por, ¿no es cierto? Todas esas magnificaciones. ¿De dónde sale esos 1000 por, esos 500 por, esos 200 por? El objetivo, el ocular, ¿no es cierto? Donde está indicando la profesora con la flechita, eso generalmente tiene un aumento de 10 por. Y los que están en esa pistola que se llama revolver, los objetivos, esos tienen 10, también 10 o 50. Entonces, tenemos 10 por 10 del ocular, ahí se hace ya el aumento de 100. Ahora, si tenemos 50 del ocular, por 10 tenemos 50 del objetivo, por 10 del ocular sería 500. Entonces estaríamos viendo a 500 por. De esa forma nosotros vemos por reflexión, porque el rayo parte de ese cubito,
viene en trayectoria, baja hacia el objetivo, o sea, incide sobre la probeta, se refleja y va hacia el ocular y de ahí se forma la imagen en nuestra retina, es decir, en la parte interna de nuestro ojo se forma la imagen. Entonces, de esa manera, nosotros todos los cortes gruesos los vemos por reflexión, porque el rayo se refleja en la probeta y va hacia el ocular y se forma la imagen en nuestro ojo. Ahora, eso es en cuanto a los cortes gruesos, tanto de metales como de cerámicos. Cuando nosotros necesitamos ver las secciones delgadas, ese cubito que ustedes tienen arriba, que yo les decía de donde sale la luz, se lo coloca en la parte de abajo. Y salvando las distancias, en ese microscopio que ustedes tienen en la anterior, en el medio, bueno, este es un poco distinto, pero ven que aquí tiene abajo la luz, ¿ves? Entonces la luz, va en trayectoria recta, a ver si le puede mostrar la profesora, y ahí hay como un espejito, sube, incide sobre la platina que es, digamos, tiene un hueco, incide sobre el corte delgado y lo atraviesa. ¿Por qué? Porque el corte delgado es, digamos, está formado por vidrio y la minita de la muestra es tan delgadita que lo atraviesa. Entonces, lo atraviesa y el rayo sigue su trayectoria por el ocular y luego va hacia el ojo donde se forma en la retina la imagen. Es decir, aquí vemos aquí hay, digamos, al anterior vemos por reflexión, vemos por transmisión, ¿sí? Es decir, porque el rayo atraviesa la muestra, en cambio aquí en el anterior reflejaba. Son dos formas distintas de ver la microestructura. Esta forma de ver, digamos, por la segunda forma, ¿no es cierto? Esa utilizan todos los mineralogistas para ver las estructuras de los minerales. Bueno, aquí en este microscopio de la derecha está colocado el cubito ese de donde sale la luz en la parte de abajo. Entonces, en este caso sube la luz. En el caso de reflexión, bajaba la luz hacia los objetivos. En este caso, sube la luz y atraviesa la muestra y luego sigue por el ocular y la imagen se forma en nuestro ojo. Bueno, aquí tienen en la parte inferior, tienen también una foto, nada más que aquí está digitalizado, o sea, directamente lo vemos en la pantalla de una computadora, vemos ya la estructura. Y bueno, en la parte izquierda tenemos cómo es la trayectoria de los rayos cuando tenemos el corte delgado. Ven que los rayos vienen de abajo, y suben por el objetivo, atraviesan la muestra y suben por el objetivo. Cuando los rayos, por ejemplo, si tenemos en esta muestra por reflexión, al incidir sobre la muestra encuentran un poro, que es una oquedad, que es un hueco, se van a perder, y por eso es que nosotros vemos los poros como algo oscuro, porque los rayos no se van a reflejar, sino que se van a perder en ese agujero y no van a salir. En cambio, si ustedes tienen una parte plana, ahí sí se van a reflejar y va a volver hacia el ocular y nosotros vamos a poder ver la imagen. Pero cuando el rayo incide en un poro, ese rayo se pierde en ese poro, porque es una oquedad, es un pozo, un hueco, y ya no sale más. Por eso es que nosotros lo vemos oscuro. Bien. También es muy común, ¿no es cierto?, sobre todo en los nuevos cerámicos, utilizar el microscopio de barrido electrónico para ver la microestructura de las muestras. Estos microscopios, aparte de darme la imagen, es decir, la microestructura, puedo ver la microestructura, tiene un equipo adosado
que me da, digamos, un espectro de los elementos que puede tener el material. Es decir, que aparte de darnos la microestructura, nos va a dar también la composición en forma de óxido de lo que nosotros estamos viendo. Bueno, esa es la forma en que nosotros, digamos, estudiamos la microestructura de los materiales cerámicos para, digamos, para ver, hacer corresponder, ¿no es cierto?, las propiedades, para ver qué propiedades se manifiestan a través de esa microestructura, para conocer, digamos, toda la trayectoria previa, o sea, cómo se ha producido ese material. Eso es muy importante para poder saber el estado del material, las propiedades que va a tener ese material. Por eso es tan importante la preparación y estudio de las probetas. Ahí en la primera parte decía que la ceramografía era la ciencia y el arte de la preparación y la evaluación de, digamos, las muestras cerámicas. Entonces, de esa forma nosotros podemos preparar esas muestras para estudiar su microestructura. Bueno, no sé si tienen algunas preguntas, pero más o menos esa es la preparación de las probetas para que nosotros podamos verla al microscopio, ya sea óptico u electrónico.